Bueno, queridas y queridos oyentes y televidentes, en esta oportunidad he sido convocado por la licenciada Silvina Tisera para hablar sobre unos temas que en la abogacía y en la vida común, en la vida cotidiana de la gente, despiertan curiosidades y despiertan dudas sobre el derecho penal, en particular un área que no quiere decir que todas las personas en alguna oportunidad vayan o han transitado un proceso penal, pero sí, en alguna oportunidad de la vida se nos puede haber planteado la duda sobre una conducta propia o de terceros, si esa conducta que nos genera una duda encuadra o no en un tipo penal, es decir, en una norma del Código Penal que genere una consecuencia, ya sea una pena a través de una prisión, una reclusión, una multa o una inhabilitación. En ese marco y en mi rol que tengo como abogado penalista, que me toca normalmente estar no solamente del lado de las víctimas como querellante particular, sino como defensor de las personas imputadas de un delito, en la mayoría de los casos. Pero precisamente hoy lo que vamos a tocar es el tema del rol que tiene la víctima en un juicio penal. La víctima siempre tiene derecho a constituirse en querellante particular de un juicio o de una investigación, que es la primera etapa de todo proceso penal, a través de la Fiscalía, a constituirse como querellante particular y junto al fiscal buscar las pruebas necesarias para que la persona imputada, responsable de haber cometido una conducta desviada, sea luego llevado ante un juez, ante una cámara del crimen, para que se decida sobre su situación de imputabilidad, sobre su responsabilidad penal. Y la víctima de un delito no siempre es la que ha sido directamente perjudicada, no es quien ha sido agredida, no es siempre quien ha sido coaccionada, amenazada o dañada. Muchas veces, y en los peores de los casos, la víctima termina resultando con la muerte del hecho. La víctima muere y son los familiares quienes tienen el derecho, ya sea el cónyuge, los hijos, el conviviente, etc. Son ellos quienes tienen el derecho de constituirse como querellantes particulares y coayudar al Ministerio Público Fiscal, que está representado por un fiscal, a la redundancia, que investiga el hecho y luego lo lleva a una cámara del crimen. Y esas víctimas de los delitos, ya sean víctimas directas o indirectas, tienen el derecho de ser oídas, tienen el derecho de recibir por parte del órgano judicial una respuesta que cierre el caso, porque en numerosos hechos y en numerosas oportunidades los casos quedan sin cerrarse, quedan abiertos, y mientras más grave es el hecho que está quedando sin respuesta, más grave es la herida para la víctima, y no solamente para los familiares, para los hijos, para los nietos, sino para la sociedad, porque estamos dejando una herida abierta de tipo social muy difícil de cerrar y que seguramente no cierra ni aún por una condena, pero en este plano terrenal necesitamos que la justicia nos dé respuestas siempre y en todos los casos, que se llegue a la verdad de los hechos con la mayor brevedad posible, porque no hay justicia si viene lenta, si viene de acá a 10, 15 años. No, la justicia tiene que ser oportuna, expedita, y debe dar una respuesta.
a la víctima o a los familiares. Y debo advertir que la provincia de Córdoba, particularmente la justicia cordobesa, actúa muy bien, actúa dando respuestas, actúa rápido. La mayoría de los casos se cierran, pero también debo advertir, en mi trabajo lo advierto, que hay casos que no llegan a concluir porque muchas veces falta personal en el Poder Judicial por las limitaciones económicas, etc. Y esos casos que no se llegan a concluir generalmente despiertan en las personas perjudicadas un dolor inmenso, porque no tienen una respuesta del órgano judicial sobre algo que les afecta mucho, que es un derecho a recibir por parte de la justicia una respuesta oportuna sobre un hecho que se investiga. Es ahí donde está la importancia de la constitución de un querellante particular, para que pueda ese querellante particular, a través de un abogado, arrimar a la etapa de investigación las pruebas que considere que son viables, que son oportunas y que van a ser eficaces para el proceso o eventualmente en la Cámara, ante un juez, para que esa persona sea condenada. Y normalmente hay tiempo, si bien debo advertir que los plazos de prescripción corren, pero muchas veces se interrumpen por distintos actos procesales. Entonces, tiempo hay, y más cuando se trata de delitos graves, para exigirle a la justicia una respuesta. Aunque no sea oportuna, porque ya les he dicho que la justicia es realmente justicia cuando, además de recibir una respuesta eficaz, la recibo de una manera eficiente, es decir, de una forma rápida, o lo más rápido posible. Pero bueno, digo, en algunos casos que se han demorado, siempre hay tiempo. Es preferible tener una respuesta tardía antes que una no respuesta. Y con esto quiero finalizar, porque el derecho penal es dolor. Es dolor para las víctimas, para los familiares de las víctimas. Es dolor para los imputados, para los familiares de los imputados. Es dolor para todos los operadores jurídicos también, quienes deben actuar con la mayor entereza y con la mayor imparcialidad. Pero también genera dolor. Dolor que lo vemos en el sufrir de las personas. Por eso debemos ser cuidadosos, los operadores jurídicos, y cautelosos a la hora de llevar a cabo este tipo de procesos. Porque, en definitiva, con el derecho penal lo que estamos haciendo es reconstruir una parte de algo que se ha roto, de una conducta que se ha desviado y que nos ha generado también dolor. No solamente a esas personas que acabo de mencionar, sino a la sociedad en general.